Hola, ¿qué tal, guerreras y guerreros? Bienvenidos nuevamente a su canal Yacuna Despierta. En esta ocasión les contaré de la increíble vida de Chico Javier, un médium de Brasil. Si quieres conocer cómo fue su vida, acompáñame. Muy bien, iniciemos. Francisco Cándido Javier, o Chico, como le decían de cariño a los franciscos, nació el 2 de abril de 1910 en Pedro Leopoldo, en el estado de Minas Gerais, Brasil. Fue miembro de una numerosa familia. Solamente contaba con 5 años cuando fallece su madre. El padre, al no poder sostener a toda su familia, envía a Chico con su madrina, quien lo castigaba a diario con golpes y múltiples maltratos, por lo que estuvo sufriendo con ella durante 2 largos años. Volvió al hogar paterno gracias a los esfuerzos de Cidalia, una joven bondadosa con quien se unió el padre y que quiso a Chico Javier como si fuera su propio hijo. Fue muy difícil para él su infancia y adolescencia, ya que su familia no podía llevar lo necesario a la mesa para subsistir, pues eran 15 sus hermanos, razón por la que a los 8 años se vio en la necesidad de empezar a trabajar. Al mismo tiempo que tenía estos episodios complicados en su vida, también desde pequeño le sucedían fenómenos muy extraños y le causaban conflictos personales muy fuertes. Desde los 4 años se le presentaban espíritus que le decían cosas que él no comprendía. También veía a su madre, que ya había fallecido, en el patio de la casa de la madrina, quien platicaba con él y le repetía constantemente que debía tener paciencia para afrontar todo el sufrimiento. En la escuela pública en donde efectuó los estudios de primaria, escuchaba a los espíritus que le dictaban versos y composiciones sobre diferentes temas. Sus conflictos aumentaron en la adolescencia, cuando la fe católica en la que se educó reprimía todo ese contenido de fenómenos que le sucedían. Su padre, un hombre religioso, creía que las cosas que escuchaba eran demoníacas. Y entonces hizo que el joven Chico creyera que estaba influenciado por el diablo. Cuando tenía 17 años, una de las hermanas, María Pena Javier, se enfermó y nadie pudo curarla, así que acudieron al espiritismo. En ese momento se curó porque se trataba de una obsesión espiritual o posesión de un espíritu malo. Este hecho llamó tanto la atención de Chico Javier que se hizo espiritista, ya que ahí encontró en ese momento la explicación para todas las situaciones extrañas que le sucedían desde la infancia. Sin embargo, esto obviamente causó molestias a su familia, tanto que el párroco de la comunidad no lo recibía más en la iglesia. El 8 de julio de 1927 recibió el primer mensaje escrito firmado por un espíritu amigo, y a partir de ese momento no cesaron sus actividades como médium de la psicografía. La psicografía es un tipo de escritura automática en la que el espíritu dicta las palabras al médium o se introduce en el cuerpo del médium para escribir mensajes. En 1931, a los 20 años de edad, Chico Javier afirmó que había entrado en contacto con un espíritu llamado Emanuel, un espíritu que lo ayudó mucho, pero que también era exigente con él, ya que le decía que lo único importante debía ser primero la disciplina, después la disciplina y al final la disciplina. Y
así lo hizo Chico. A lo largo del tiempo las voces eran cada vez más y pronto estaba realizando curaciones en la ciudad donde vivía. La gente se reunía en su pequeña casa para ser curada por Chico Javier y recibir mensajes de parientes queridos que habían fallecido. Chico Javier se sentaba en la esquina con lápiz y papel y comenzaba a escribir cartas y mensajes proporcionando firmas, números de identificación y detalles que solo las familias podían saber. Al final de las sesiones leía las cartas en voz alta. En ese momento alguien en la sala identificaba que era carta de su pariente o amigo fallecido, por lo que en la mayoría de las ocasiones se ponía de pie llorando, reconociendo los hechos que había descrito y los nombres que había proporcionado. Algunas veces incluso escribió en diferentes idiomas, como hebreo, francés, alemán o cualquier idioma que hablara la familia. Trabajó en varios lugares y finalmente se estabilizó como funcionario del Ministerio de Agricultura del estado de Minas Gerais. Trabajó por 30 años corridos, es decir, sin vacaciones, sin domingos o días de descanso. Vivió siempre modestamente y ayudó a la educación y sustento de sus hermanos y sobrinos. No solo psicografió los escritos de Emanuel, sino también poemas inéditos de poetas brasileños fallecidos, como Olavo Bilac y a Augusto dos Santos. Tales poetas dejaron a los especialistas en literatura brasileña completamente sin palabras y no se atrevieron a decir que los poemas no pertenecían a esos autores fallecidos. Chico Javier se convirtió en una de las figuras centrales del espiritismo en Brasil y los libros que psicografió se leen en prácticamente todos los centros espiritistas como herramientas de aprendizaje. Y aunque las habilidades psíquicas de Javier fueron cuestionadas muchas veces, impresionó a las autoridades de todo el mundo proporcionando nombres completos y firmas reconocibles de personas fallecidas. A pesar de la atención que recibió de los medios de comunicación y de los espiritistas, nunca aceptó dinero a cambio de sus psicografías, y todas las ganancias de los muchos libros que vendió fueron donadas de inmediato a la caridad, ya que afirmó que él no era el autor de los libros, sino el mundo espiritual. En 1944, los periodistas David Nasser y Jim Manson hicieron una entrevista a Chico Javier y fue publicado en la revista O Cruzeiro. Los reporteros utilizaron nombres falsos para probar si Chico era un fraude. Sin embargo, más tarde, cuando Nasser y Manson llegaron a sus respectivas casas después de la entrevista, se sorprendieron, según informó Nasser en una entrevista con TV Cultura en 1980. Dijo que al día siguiente de su llegada, Manson le llamó y le dijo que si había visto el libro que Chico Javier les regaló, a lo que contestó que aún no. Entonces Manson le comenta que él tomó el libro de donde lo había dejado y leyó la dedicatoria que había escrito el medium y decía: a mi hermano Manson, Emanuel. En ese momento Nasser checa su libro y tenía un mensaje igual, solo que con su nombre, David Nasser, por lo que declara a la televisión que por eso le daba mucho miedo volver a involucrarse en cuestiones de espiritismo. Javier también ayudó a resolver algunos crímenes contactando a los espíritus de las víctimas muertas y proporcionando la información que recibió a la policía. En una ocasión, el juez, encargado de un caso de asesinato, liberó a un joven acusado de disparar y dejar sin vida a su amigo, porque Chico Javier psicografió un mensaje de la víctima que decía que el crimen había sido un accidente y que el joven no era culpable. Un grafólogo forense comparó las firmas y aseguró que la firma pertenecía a la víctima. Los padres estaban tan asombrados por la precisión de los detalles de la carta
que inmediatamente perdonaron a quien creían que era responsable de matar a su hijo. En 1959 se trasladó Chico Xavier a Uberaba, en el conocido Triángulo Minero, ahí mismo en Brasil. Chico Xavier siguió siendo un hombre simple y pobre durante toda su vida. Nunca aceptó ningún tipo de pago, siempre promovió la caridad y proporcionó consuelo a las familias que perdieron a sus seres queridos. Los mensajes que compartió ayudaron a sanar los corazones debilitados por el dolor y les devolvió el aliento para vivir al comprobar la existencia de la vida más allá de la muerte física. Fue conocido principalmente por sus obras asistenciales en la ciudad de Uberaba y logró gran reconocimiento en el Brasil por sus grandes obras de caridad. Chico Xavier recibió títulos honoríficos de ciudadanía en un sinnúmero de ciudades brasileñas y recibió más de 1 millón de firmas proponiéndolo como candidato para el Premio Nobel de la Paz. En una ocasión estaba muy grave y entraron 2 luces por su ventana en el hospital. Después de eso, él mejoró. Al cuestionarlo a este respecto, dijo que habían entrado su madre y Emanuel, quienes le dijeron que no era su momento de partir, que él moriría un día en el que todo el país de Brasil fuera muy feliz. Y efectivamente, él fallece un día en que Brasil fue campeón mundial del fútbol soccer. Chico Xavier desencarnó el 30 de junio del 2002. Según publicaciones de la época, el médium se murió a las 19:20 horas. Todo fue tranquilo ya que había llegado el momento de abandonar ese cuerpo que ya no le servía. Volvió a casa con una gran satisfacción, ya que siempre ayudó al prójimo. Bueno, eso ha sido todo. Espero este relato te haya ayudado en tu proceso de despertar. A mí, en lo particular, me parece impactante. En los comentarios te dejo el enlace de la película de la vida de Chico Xavier por si te interesa. Más adelante te hablaré de la película Nuestro Hogar, que está basada en uno de los libros que publicó. Me despido, te doy las gracias infinitas, te envío un gran abrazo de luz, un gran abrazo de amor y nos veremos. Hasta pronto.